Quiero destacar que este libro posee múltiples méritos. En primer lugar, se trata de un trabajo original que aborda un problema, la relación cuerpo-indumentaria, en el ejercicio y representación de la violencia política, que hasta este momento ha sido abordada solo desde el campo del testimonio y de la psicología. Ello le confiere al trabajo de Pía Montalva un valor adicional, ya que no solamente describe los rasgos distintivos del proceso, sino que además analiza en profundidad sus vínculos con la construcción del nuevo escenario político abierto por la dictadura militar y los efectos que este proceso tuvo sobre los sujetos y las organizaciones vencidas. Por otro lado, el libro destaca por la rigurosidad con la cual fue abordado y desarrollado el enfoque teórico y metodológico. Pía analiza y discute los planteamientos de Roland Barthes, Gilles Lipovetsky, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Roger Chartier, Judith Butler, entre muchos otros, lo cual devela un acertado manejo de las categorías de análisis utilizadas en su trabajo: poder, representaciones, género, cuerpo, indumentaria, además de un pulcro conocimiento de los principales enfoques disciplinarios involucrados en este texto. Es necesario destacar también que la autora realiza un excelente tratamiento de la literatura más pertinente a su objeto de estudio. Luego la repite el análisis del problema histórico abordado para posteriormente entrelazar los argumentos contenidos en esta literatura con los testimonios recopilados en las entrevistas realizadas. El libro se desarrolla entonces en torno a un cuerpo bibliográfico y testimonial que, adecuadamente analizado, le proporciona a este coherencia y solidez. Debo señalar además que el cuerpo narrativo se encuentra bien construido. El libro está bien redactado y su estructura interna es clara y ordenada. Ello se traduce en un relato apasionante que no pierde dinamismo a lo largo de sus 40. Muy bien logrado. La autora logra identificar las principales prácticas de encubrimiento desarrolladas tanto por la militancia izquierda en la clandestinidad como por los agentes de los aparatos de seguridad de la dictadura. Llaman la atención dos aspectos al parecer superficiales. Por una parte, el uso de uniformes militares o policiales para encubrir acciones armadas llevadas a cabo por la estructura de fuerza central del MIR en el siglo 1979-1982, y el uso del bigote en los centros de reclusión oficiales del Estado, como distinción identitaria de la prisión política respecto de la prisión común. En este mismo sentido, la pulcritud en el aseo personal y en el vestuario del recluso político se convertían en señal de diferenciación y en reivindicación de dignidad. El tratamiento del poroteo también llama la atención. Pone en evidencia, como señalamos previamente, que la tortura fracturó no solo los cuerpos, sino que también las lealtades, y algunos de aquellos sobrevivieron la experiencia. Destacar en este libro conmovedor y apasionante, pero quiero concluir enfatizando que estamos ante un texto que analiza de manera rigurosa una de las fases más complejas y dolorosas de la historia de nuestro país, y lo hace reconociendo y valorando a quienes ofrecieron sus cuerpos como primera manifestación de resistencia frente a la represión. Gracias. Es un libro que exige un temple de ánimo, una disposición y sobre todo, bueno, en mi caso, más que historiadora, traté de detenerme en el tema del cuerpo, ¿no? El cuerpo vestimenta, donde creo que ocurre en la aproximación del libro de Pía al cuerpo, es donde transcurre lo más original. Es lo que más se acerca a hablar de, ya no la violencia, porque la violencia es una palabra vacía, sino los signos infinitos de la violencia, ¿no? Como proceso, como productividad, donde no solo hay víctimas, sino que las víctimas también producen sus propias protecciones. Entonces, hasta el momento cuando se habla de la víctima, se habla como un ser pasivo, y yo creo que el libro, entonces, más que representar la violencia, explica una productividad de los cuerpos. Entonces, eso es lo que quiero abordar, y necesariamente hay que leer, porque el libro, no hay que perderse los detalles del libro, que son infinitos. Desde las primeras páginas, el libro de Pía nos hace caer de golpe en un abismo, es decir, en espacios desamparados, sin afirmaderas y anestesias.
Después de leerlo, ya para siempre carecemos de respuestas plausibles respecto del cuerpo, del dolor y de lo que usualmente se entiende por violencia. Las preguntas que se pueden hacer vienen de experiencias crudas y más duras de lo que pudiéramos imaginar, porque nos ponen frente a un mundo de cosas que, como las vendas, las capuchas, las frazadas y overoles, entre otros elementos, rodearon, arroparon, tocaron, enceguecieron y dañaron a los cuerpos previamente humillados, que fueron arrancados del espacio público y de sus espacios cotidianos. Tanto para la violencia como para la protección, las indumentarias son interrogadas como materializaciones en devenir. La idea de materialización viene de Judith Butler, en vez de la materialidad, que apunta a significados fijos o sustantivos. Asumir la perspectiva de la indumentaria para referir la violencia es uno de los grandes logros del libro, porque al hablar de cuerpos y ropas en el perpetuo desplazamiento establecido por regímenes carcelarios desregulados, igual que el mercado, ¿no? Lo que aparece no es el cuerpo, es una práctica corporal y una comparecencia social. Bueno, esta es la difícil tarea a la que se aplica Pía en su libro. Allí donde no hay huellas físicas, lee otro tipo de marcas de la violencia. La atenta lectura de la moda, de prendas específicas y los modos del vestuario epocal y sus significantes hace posible este libro. Sin este saber sobre la moda y sus formas de producción, este libro carecería de los códigos del cuerpo indumentaria, de los significados de lo público y lo privado, de las diferenciaciones entre hombres y mujeres según la época. Para terminar, me resta decir que con este libro Pía Montalva abre una nueva área de saber y de mirada micropolítica, atenta a concepciones menos naturalistas del cuerpo y más orientadas a la prótesis y a las retóricas del cuerpo que a los hechos, funciones y sucesos. Se trata de un saber fronterizo entre pensamiento y relato que lee gestos y materialidades menores, signos y símbolos que le dan la relevancia y la sutileza que precisa un término tan amplio y confuso como el de la violencia. Muchas gracias. La afección que me produjo tener que volver a revisar este texto, porque hay dos problemas con los que quisiera empezar esta presentación. El primero, una historia social del cuerpo vejado que uno puede ver en el texto de Pía, y segundo, una política que interroga a la moda y particularmente a los usos vestimentarios como lugares donde de alguna manera quedó la huella que no puede narrar ni la historiografía, ni la psicología, ni la sociología. Es decir, en las ropas quedó algo que nunca vamos a saber. En las ropas quedó algo que solamente podemos imaginar y por tanto estos objetos pequeños, frágiles y llenos de condición efímera, curiosamente se terminan transformando en un tesoro de la memoria. El intento de Pía por buscar en las manchas, en la sangre, en la orina, en el sudor, el cuerpo que ya no va a volver a hablar, y pensar que ahí todavía hay un texto que podría decirnos por qué pasó lo que pasó, aunque nunca vamos a saber por qué pasó, indica que nuestro ejercicio historiográfico y político ha terminado fetichizando ciertos ritos de la memoria y otorgándole a ciertos discursos y modos interpretativos la única autorización para poder reconstruir cierta forma del pasado, a pesar de que el pasado es siempre lo que está entre nosotros, no lo que ha pasado. Visto de esa forma, entonces, ¿qué tipo de historia política es la que se narra en este libro, atendiendo a que se busca comprender una relación que está determinada por ritos, que está determinada por disfraces, que está determinada por máscaras, que está determinada
por encuentros breves y sin lenguaje, pero que están cargados de una significación a veces horrorosa, a veces luminosa. Pero si esta es la única manera de pensar lo que pasó, necesitamos libros como este, porque todavía no sabemos muy bien qué pasó. No sabemos cómo interpretar el crimen, y menos cuando el crimen se convierte en algo tan detallado, algo tan irrelevante, algo tan aparentemente cotidiano, que normaliza las relaciones entre represores y víctimas, a tal punto que ambos deben vestirse para justamente darle al ritual del castigo su ceremonia, su sentido y su mito. Es paradojal cómo se construyen nuestras relaciones. Es paradojal el hecho de que bajo este libro nuestras maneras de vestir dejan de ser solamente las casualidades de la ropa que tenemos, dejan de ser solamente los accidentes del mal gusto y se convierten fundamentalmente en modos de interpretar. Parece interesante pensar que aquí hay una especie de antropología de la memoria que recurre fundamentalmente al detalle. Pero el detalle, como decía el poeta portugués Fernando Pessoa, el detalle siempre es el horror. Muchas gracias. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a mis tres presentadores, Igor Borkovich, Carlos Bosa, Cecilia Sánchez, por esta lectura tan diferente, pero que a mí me gratifica mucho que el texto que yo escribí, el trabajo de investigación que yo realicé, justamente pueda provocar estas miradas o lecturas tan disímiles. Es parte de lo que a mí me interesa o de lo que yo intento desarrollar cuando investigo, cuando escribo. A Carlos Bosa, muchas gracias por su prólogo, que introduce el libro. Igor me acompañó en el proceso, como bien lo señaló, conoce todos los detalles del proceso. Cecilia, muchas gracias también por tu lectura. Quiero agradecer también al Fondo de Cultura Económica, que acogió este libro, a Felipe Augusto, que fue un gran interlocutor. Estoy muy en deuda con él en relación al resultado de este libro, cómo lo fuimos puliendo, cómo lo fuimos trabajando. Me sentí siempre muy apoyada en el proceso y eso me gustaría destacarlo especialmente, y sobre todo en un permanente diálogo respecto de los contenidos del libro y de las distintas dimensiones que hay ahí. Hay muchas personas que participaron en las distintas facetas de este trabajo, primero a nivel de tesis de doctorado, después en lo que es la versión libro. Es imposible nombrarlas a todas y seguramente me faltarían muchas si tratara yo de hacer ese ejercicio, pero sí hay algo que me gustaría, porque me parece que es importante que yo lo señale. Este libro no fue escrito y no fue pensado en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe. El azar lo llevó hacia ese lugar. En realidad en mis planes siempre estaba que el libro se publicara un año antes, pero bueno, los proyectos siempre se atrasan. Entonces me interesa, porque me interesa que no sea leído. Yo no puedo controlar las lecturas, digamos, y sería digamos, absurdo pensar en eso, pero me interesa reforzar esa idea. Básicamente es eso. Así que, bueno, yo les agradezco mucho que estén aquí, que me acompañen. Eso, no hay más que decir, no puedo decir mucho más.